Bueno, entonces, hermanos, vamos a oír la palabra del Señor. Quiero invitarles, hermanos, para leer la palabra del Señor en esta mañana. Si desean, están de pie un momentico. Y leemos aquí una porción de la palabra del Señor. Yo quiero esta mañana entonces compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. En Hechos, el capítulo número 1 y el verso número 8. Creo que es una porción de la Biblia bien conocida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el verso número 8. Amén. Bueno, en realidad podemos leerlo desde el 6, desde el verso 6 hasta el 8. Y cuando lo tengan ahí, entonces dicen amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el verso número 6 al 8. Dice textualmente la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, ayúdenme todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, invocamos tu nombre y deseamos, Señor, que nos dirijas, que nos bendigas a través de tu palabra esta mañana, Señor. Usa mi vida, Dios mío, Señor, y bendícenos, Señor, en esta hora. Todos los hermanos, los amigos que están en este lugar, como los que están en transmisión, ahora mismo, Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Dele una alabanza al Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, tengan la amabilidad y compartimos entonces la palabra del Señor esta mañana, entonces, hermanos, precisamente acerca de la necesidad de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, que el Señor manifestó su poder y usted ya encuentra entonces en la palabra del Señor cómo el descender del Espíritu Santo para la iglesia fue una necesidad. Y vamos a hablar esta mañana de necesidades. Necesidades básicas que pudiéramos tener muchos de los que estamos aquí esta mañana. Podemos hablar de muchas necesidades básicas, como ahora que se termina el año, algunos seguramente puedan decir, necesito pues seguramente cambiar los muebles de la casa porque los que están ya están muy deteriorados. Necesito seguramente mejorar la planta física de su casa. Necesito cambiar algo seguramente que de alguna manera usted está pensando que es una necesidad, ¿verdad? Cuando hablamos de necesidades físicas son muchas, realmente la lista puede ser muy larga, pero cuando hablamos de necesidades espirituales, solamente hay algo que puede satisfacer y llenar el corazón de una vida necesitada. Y es precisamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Hablamos entonces de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que es una necesidad todos los días. Necesitamos que el Señor intervenga en nuestra vida poderosamente. Alabado sea el Señor. Pues diríamos esta mañana que muchas cosas pueden faltar en la vida diaria. Puede ser que hayan cosas que de pronto no las podamos tener esta mañana y aún así podemos vivir. Pero hay algo que el ser humano necesita urgentemente en su vida y es la intervención de la presencia de Dios en su corazón. Alabado sea el Señor. Por eso entonces el apóstol, los discípulos le preguntaron al Señor, le hicieron una pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Es decir, que había una necesidad y precisamente era una necesidad política, religiosa, que de alguna manera, pues entonces ellos pensaban
que el Señor iba a intervenir precisamente en esa necesidad. Pero el Señor tiene la respuesta y entonces le da la respuesta en el verso número 7 y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que de alguna manera el Señor lo que les está diciendo a ellos es, estén tranquilos, no se preocupen por lo que va a suceder, porque el Señor tiene control de todo en nuestra vida. Pero sí hay una necesidad, y aunque ellos no preguntaron por esa necesidad, el Señor entonces les dice en el verso número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, ¿en dónde más? En toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor habla de esa necesidad, es que el Señor, es decir, que el ser humano tiene una necesidad latente en su vida. ¿Y cuál es? Que esa vida pueda ser transformada y cambiada a través de la palabra del Señor. Usted y yo podemos tener muchas necesidades básicas, seguramente unas urgentes más que otras, pero hay algo que prima por encima de todas las necesidades y es tener a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si Dios está en nuestra vida, hermano y amigo, esta mañana estamos completos porque Cristo es la cabeza de esta iglesia. Dele alabanzas al nombre del Señor. Dele alabanzas al Señor. Por eso, entonces, la palabra del Señor nos menciona entonces en este, uno de los pasajes importantes y bien interesantes en la palabra del Señor, como lo es precisamente San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 7 y el verso número 37, se le expresa, el Señor le dice a todos los que están allí, y es una porción de la Biblia muy conocida, pero vamos a leerla esta mañana, San Juan 7:37. Y dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38, como dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Quiere decir que hay una necesidad en la vida del ser humano. Y es que cuando Dios llega al corazón, a la vida de una persona, entonces siente precisamente que está completo, que en él precisamente corren ríos de agua viva. La palabra del Señor es esa fuente inagotable de vida eterna en nosotros. ¿Cuánto lo creemos esta mañana, hermanos? ¿Cuánto lo creemos esta mañana? Así que muchas cosas nos pueden faltar en la vida nuestra, puede faltar muchas situaciones. El salmista está diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová el Señor me recogerá. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios, hermano? Quiere decir que a veces la familia también en algún momento puede faltarnos por alguna situación. Muchos hermanos seguramente en alguna circunstancia de la vida, pues entonces no, a lo mejor han perdido a alguien de su familia y puede ser que un ser querido ya no esté esta mañana, pero está el Dios de huérfanos y de viudas, el Dios que sostiene nuestra vida, gloria al Señor. Por eso esta mañana, hermanos, esta iglesia sigue adorando al Señor. Esta iglesia sigue glorificando el nombre del Señor. Aquí hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso entonces el Señor les da la respuesta a los discípulos. Y a mí me parece interesante porque ellos están pensando en algo tangible, en algo seguramente que ellos veían que había una necesidad. Pero el Señor les da precisamente, les da una respuesta que quizás ellos no pensaban que el Señor
les iba a responder de esta forma, de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego ya entonces en Hechos, el capítulo número 2, cuando el Señor deja mostrar su poder, su gloria. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos, el capítulo número 2. El verso número 1 habla sobre la venida del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir de ahí, hermanos, los discípulos salieron y predicaron la palabra del Señor con de nuevo, dice la Biblia. Hermano, esto quiere decir que la iglesia sigue necesitando ese poder glorioso. Han pasado los años, han pasado muchas cosas, pero la iglesia sigue necesitando ese poder glorioso de su presencia. Puede ser que hay otras denominaciones, hay otros movimientos seguramente teológicos, algunas enseñanzas que dicen que el Señor, o mejor, que la obra del Espíritu Santo no es necesaria en este tiempo, y que seguramente lo del Espíritu Santo lo han relegado, lo han quitado seguramente sus enseñanzas, pero para nosotros, hermanos, no es así. Nosotros seguimos adorando este nombre que es sobre todo nombre. Y cuando nos reunimos a adorar al Señor, necesitamos ser llenos del poder de su presencia en nuestra vida. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Adore al Señor esta mañana, hermano. Adore al Señor esta mañana. Aleluya al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted encuentra una mujer precisamente en la Biblia llamada la mujer samaritana. El capítulo número 4 de San Juan nos refiere entonces la historia de una mujer que tiene un problema, que tiene una dificultad, que tiene una necesidad, que necesita de alguna manera, es una necesidad física, y ella va al pozo de Jacob a sacar agua. Pero entonces por allí encontramos la palabra del Señor, San Juan, el capítulo número 4. Cuando dice la palabra del Señor, verso número 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ella tiene una necesidad. Va a sacar agua del pozo de Jacob para llevarla a su familia, a los que están allá en casa. Es un agua literal. El pozo era un lugar donde la gente iba a sacar agua. Alabado sea el Señor. Pero ella nunca se iba a imaginar que ese día se iba a encontrar al Señor Dios Todopoderoso. Ella nunca se iba a imaginar precisamente que ese día sería un día diferente, un día maravilloso para ella y para su familia. Alabado sea el Señor, porque hay unas necesidades básicas, unas necesidades seguramente en la lista de necesidades, son muchas en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Pero esta mujer se encontró con el Señor, y aunque ella lo ve en su forma, lo observa y le dice, porque samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Seguramente había una barrera cultural entre samaritanos y judíos, entre seguramente gentiles y judíos. Alabado sea el Señor. Pero el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor.
una necesidad que trasciende allá a la necesidad espiritual de esta mujer. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y eso entonces quebró el espíritu y la vida de esta mujer. Alabado sea el Señor, porque el Señor le estaba brindando un agua, gloria al Señor, y no era un agua cualquiera, era un agua, un manantial de vida, gloria al Señor. Esa es el agua espiritual que nosotros hemos bebido en nuestra vida cristiana, y por eso esta mañana, hermanos, adoramos y glorificamos el nombre que es sobre todo nombre. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el Señor le dice por allá en el verso número 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le habla de esa agua literal del pozo de Jacob. Era un agua estancada y seguramente de los pozos había que bajar seguramente el recipiente y extraer el agua de allí. Era un agua estancada y representa a las aguas seguramente espirituales que tiene este mundo, y representa seguramente a las diferentes situaciones que el mundo quisiera beber, hablando en el sentido espiritual, para poder saciar la sed espiritual de esa persona, de esa familia. Alabado sea el Señor. Hoy por hoy, diciembre seguramente para muchas personas puede ser un mes de alegría, de parranda, de fiesta. Puede ser para muchas personas seguramente un mes de mucha alegría, de mucha satisfacción, pero son aguas estancadas que de alguna manera no alcanzan a satisfacer la sed espiritual de esa familia, de esas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dice a aquella mujer, le dice entonces, le da una respuesta. Entonces respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero el verso 14 cambia el panorama: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso cambió el panorama de esta mujer samaritana. Usted se encuentra que esta mujer ya se olvida del cántaro, y la Biblia dice que ella empezó a hablar con el Señor, seguramente a entender lo que ella necesitaba en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pues entonces hay una conversación entre el Señor y ella, y la palabra entra al corazón de la vida de esta mujer, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada que entra y penetra el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Qué lindo es el Evangelio, hermanos. ¿No dicen amén, hermanos? Qué lindo es el Evangelio esta mañana. Qué hermoso es haber llegado a la presencia del Señor. Qué lindo es esta mañana, hermanos, decirle al Señor: Señor, gracias, porque hoy seguimos necesitando de tu presencia esta mañana. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor. La Biblia dice que esta mujer se fue a su casa corriendo, gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que dejó su cántaro tirado a un lado y se fue corriendo a su casa a contarle todo lo que ella había escuchado del maestro. Alabado sea el Señor. ¿No será, hermanos, que eso mismo nos sucedió a nosotros en alguna oportunidad? ¿No será que usted y yo un día estábamos como en el pozo de Jacob, como esta mujer, con tantos problemas? Esta mujer tenía problemas sentimentales. Esta mujer seguramente era una mujer, hablemoslo de esta manera, era una mujer fracasada en el hogar, en la vida, y tenía muchas situaciones. Bendito sea el Señor, que el mundo nos había ofrecido aguas estancadas. Todos los vicios que tiene el mundo, todas las situaciones que tiene el mundo son aguas estancadas que solamente quieren satisfacer al hombre, al ser humano por un momento. Bendito sea el nombre del Señor, pero bendito el día que escuchamos el santo evangelio del nombre del Señor, porque ese día nuestra vida cambió para siempre.
ese día el nombre del Señor empezó a fluir. Hubo una fuente inagotable de vida eterna, y no es cualquier agua y no es cualquier fuente. Esa fuente sigue fluyendo sobre nuestra vida, su presencia en la vida nuestra. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios, hermanos? ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Hermano, nosotros seguimos necesitando de la presencia de Dios. Seguimos necesitando de la presencia del Señor. Por eso, entonces, esa fuente, esa presencia, indudablemente esa necesidad espiritual en la vida del ser humano sigue latente. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted lee un poco más adelante, va a encontrarse también un poco más atrás, perdón, el capítulo número anterior del capítulo 3 del libro de San Juan. Usted encuentra que un hombre fue al Señor de noche. Y entonces hay una necesidad en la vida de él. Ya lo había escuchado, ya había escuchado las enseñanzas de él, había escuchado seguramente cómo el Señor podía hacer milagros, podía orar en la vida de una persona. Pues entonces aquel hombre, San Juan capítulo número 4, capítulo 3, perdón. Entonces el Señor habla sobre un hombre llamado Nicodemo, y este evangelio nos habla y nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que él había escuchado, ya se había enterado de la grandeza que tenía Dios en su palabra, el Señor en su enseñanza, pero fue al Señor de noche, era un principal. Así que quiere decir que el evangelio no es solamente para las personas que de pronto no tengan algún recurso económico, porque escuchaba de alguna persona en alguna oportunidad y decía: como se tiene dinero, como tiene posesiones, como tiene algún capital, pues entonces para los ricos no es el evangelio es para los pobres. Pero hermano, aquí nos damos de cuenta que el evangelio es para todas las personas, diferentes extractos sociales. Porque este hombre era un principal, era un influyente, pero está hablando con el Señor. Y dice la Biblia que fue el Señor aún estando de noche. Alabado sea el Señor. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el Señor. La diferencia, hermanos, esta mañana para nosotros es que un día aprendimos el lenguaje del Espíritu en nosotros. Aprendimos, hermanos, parece que la mente se abrió, la capacidad de entender se abrió en el momento más oportuno, más importante. Alabado sea el Señor, como cuando la gente aprende a vivir seguramente en un espacio de oscuridad. Y yo estaba mirando en alguna oportunidad de unas personas, de unas familias que vivían debajo de un puente en alguna ciudad en Colombia, y allí habían aprendido a vivir debajo de un puente donde no había agua potable, donde no había energía, donde no había ningún recurso. Aprendieron a vivir allí en ese espacio de oscuridad. Bendito sea el Señor. La gente ha aprendido a vivir en espacios de oscuridad espiritual. Bendito sea el Señor. Pero el evangelio es la luz de los hombres, dice la palabra del Señor. Qué lindo es el evangelio esta mañana. Qué hermoso es haber llegado al Señor. Hermano, esta mañana nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, somos bienaventurados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida espiritual. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor esta mañana. Por eso, hermanos, esta mañana la iglesia de Caimalito sigue necesitando la presencia de Dios. ¿No dicen amén, hermanos? Aquí seguiremos orando al Señor. Puede ser que el pastor Libaldo ya no esté con ustedes.
Ahora hay un cambio de administración, pero el Dios que siempre nos ha acompañado durante todo el tiempo que la iglesia ha estado aquí, aunque se han cambiado pastores, se han venido otros con otras ideas y otros cambios de otras cosas. Pero hermanos, quiero decirles que aquí siempre ha permanecido uno con ustedes. Aquí ha estado el Señor siempre. Él ha mirado sus lágrimas, Él ha mirado sus ruegos, Él ha mirado sus aflicciones, Él ha mirado sus circunstancias. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Hermano, esta mañana yo quiero decirles en el nombre del Señor, seguiremos avivando el fuego de la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Porque la presencia de Dios seguirá obrando nuestra vida poderosamente. Y empiezo entonces a terminar este sermón en el nombre del Señor, a decirle, hermanos, entonces que el Señor le dijo a los discípulos, y ustedes me serán testigos. Cuando el Espíritu Santo se manifieste sobre ustedes, y ustedes van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, en Samaria, el Señor lo dijo, hasta lo último de la tierra. Llegó a estas tierras risaraldenses, llegó a esta tierra aquí de Caimalito, de la Virginia, de todos estos sectores, hermano. Llegó el poder del evangelio quizás hace muchos años. Y no conozco aún todavía la historia de la iglesia aquí en Caimalito, quiénes son o quiénes fueron los pioneros de esta congregación, la iglesia, el nacimiento de la iglesia en la Virginia. Sé que tiene muchos años, la iglesia también aquí tiene muchos años. Seguramente alguien de ese tiempo tuvo que haber empezado predicando la palabra del Señor, y alguien seguramente tuvo que abrir la brecha, y alguien seguramente tuvo que predicar la palabra del Señor, pero no lo hizo solo, lo hizo con la investidura del poder del Espíritu Santo, lo hizo con la unción, con la gloria del Señor, lo hizo con esa autoridad, gloria al Señor, porque la palabra del Señor lo dice, y ustedes me serán testigos, y ustedes me serán testigos. Y yo no sé si esta mañana haya alguien aquí conmigo que quiera seguir siendo testigo de la presencia de Dios para el año 2026. Pónganse de pie un momentico y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Si los hermanos me ayudan, por favor, aquí con el piano. Y usted le va a decir al Señor, Señor, viene un año 2026. Yo no quisiera quedarme por fuera de esa presencia de Dios. Cuando usted adore al Señor, dígale, Señor, tengo una necesidad urgente. Antes de todas las otras necesidades físicas, antes seguramente de un buen empleo, antes seguramente que el esposo o la esposa seguramente le compre un buen mercado. Estoy hablando de necesidades físicas, claro, las necesitamos, pero antes de todo eso, cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, tiene que haber una necesidad primordial, tiene que estar una primerita ahí en la lista de todas las demás de ese día, de esa semana, y es entonces la presencia de Dios para nosotros. Que esas manos se puedan levantar en esta hora y decirle al Señor, Señor, sigo necesitando de tu presencia, sigo necesitando de tu gloria, de tu poder. Así tenga muchos años en el Evangelio, así se conozca la Biblia y así la haya leído de pasta a pasta. Claro, hermanos, qué lindo es el conocimiento de todo lo que tenemos, pero algo esta mañana necesitamos, y es que el Señor siga estando con nosotros aquí en la iglesia de Caimalito, y veremos la gloria del Señor, y Él se va a dejar sentir, y Él se va a dejar sentir en cada ayuno, en cada oración, en cada seguramente devocional, cuando salgamos a los evangelismos, cuando vayamos a hacer los devocionales a la casa de los hermanos. Allá va a estar la presencia del Señor, porque habrá una necesidad grande en la vida y en los hermanos y en las familias de esta iglesia, y es sentir la presencia de Dios. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios esta mañana? Usted puede avivarlo esta mañana. Suelte ese aplauso en la presencia del Señor. Alabe al Señor esta mañana. Alabe al Señor. Glorifica al Señor en esta mañana. Fuerte, 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 fuerte. Oh, yo siento a Dios esta mañana aquí con nosotros. Aquí está el Señor, aquí está el Señor.
Él puede llenar, Él puede restaurar, Él puede hacer algo grande en la vida de un hermano, en la vida de un amigo, en la vida de una persona, en la vida de un servidor, en la vida de un predicador, en la vida de un músico esta mañana, en la vida de un ama de casa, en la vida de un hijo, en la vida de un padre de familia. Él puede llenarnos todo esta mañana, porque Él es grande y Él es maravilloso. El Dios que estuvo allá en Samaria es el Dios que está con nosotros aquí en Caimalito, buscándolo y adorando su presencia. Alabe al Señor esta mañana. Yo quiero invitar, si hay alguien que quiere venir aquí al altar y decirle al Señor: Señor, tú eres mi prioridad esta mañana. Necesito una presencia tuya en mi vida, Señor. Necesito esta mañana llevarme, Señor, de tu presencia a mi casa, porque allá en casa hay una necesidad latente, porque allá en casa, porque esta semana seguramente le espera a usted esta semana de trabajo, pero allá en su empresa, porque allá seguramente en sus labores de trabajador o de empleado o de empleador, hay gente que necesita tu palabra. Hay gente que necesita la palabra de Dios. Y a mí me impacta cuando la mujer samaritana dejó su cántaro a un lado. Oh, hay una necesidad espiritual. Y ella entonces dejó el cántaro a un lado y se fue corriendo a la casa, porque llevaba en su corazón una palabra nueva para su familia. Había tocado la palabra de esta mujer, y ahora entonces estaba haciendo un efecto poderoso y maravilloso. Yo no sé si esta mañana alguien puede decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir siendo un testigo de tu presencia, de su gloria. Oremos en el nombre del Señor. Levante sus manitos, por favor. Hagamos una oración sentida. Hagamos una oración de verdad en la presencia de Dios. Digámosle al Señor esta mañana: Señor, qué lindo eres. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo es sentir tu presencia. Oh, es que cuando se siente la presencia de Dios, no queremos irnos de esa presencia maravillosa. Por eso los discípulos, cuando subieron allá donde estaba el Señor y se transfiguró y dejó ver su gloria, ellos no se querían ir de ese lugar. Y por eso uno de ellos dijo: Señor, hagamos aquí 3 enramadas. Esto está tan bueno que no queremos irnos de tu presencia. Yo no sé si esta mañana usted pudiera sentir que Dios está ahí en su vida y poder renovarse esta mañana en la escuela dominical. Y antes que hagamos la última oración y se termine esta dominical y usted pueda ir a su casa, alguien pueda entonces haber abierto el corazón y haberle dicho al Señor: Señor, fluye en mí tu presencia esta mañana. El salmista lo dijo en el capítulo 23 de los Salmos: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Que hay padre de familia que necesita el ser lleno de la presencia de Dios. Allá en casa ha quedado una familia, unos hijos. Ha quedado una necesidad espiritual. Allá en la cuadra donde vives, se necesita que alguien lleve una palabra de poder. Se necesita que alguien se vaya de esta dominical diciendo: Señor, tú me vas a usar, Dios mío, como ese testigo de tu presencia. Y testigo no es cualquier persona. Testigo es la persona que vio, que escuchó, que estuvo ahí en el acto. Alabado sea el Señor. Yo le pregunto esta mañana: ¿a cuántos de los que hay aquí se ha manifestado la gloria del Señor? Le vuelvo a preguntar: ¿cuántos de los que hay aquí conmigo se ha manifestado la presencia del Señor? Ya no solamente hablamos por lo que nos han dicho, no. Hoy hablamos por lo que hemos sentido en nuestra vida. Hoy hablamos porque en esta mañana tenemos razones para adorarlo. ¿Alguien lo puede adorar ahí en la banca?
Alguien lo puede adorar ahí en la banca esta mañana. Alguien puede exaltar el nombre del Señor. Alguien le puede decir, Señor, lléname de tu espíritu. Alabanza al nombre de Jesús.